es Tomando Conciencia. El día de hoy vamos a estar hablándoles de las especies exóticas y todo lo relacionado a ellas. Pues creo que ya nos topan, ¿no? Yo soy Panchito. Yo soy Gerald. Yo soy Alexis. Y ya está aquí sirviendo el chile las chelitas. Si no tienen su chelita, ponle pausa al video y los esperamos un ratito acá para... Pues salud, ¿no? Ya, para empezar chido. Pues sí, ¿no? No los vamos a esperar. Yo creo que... Empezar rico el programa, pero... Que los vamos a esperar. Que ya. vayan por su chela. Póngale pausa. No, tú no. Ya. Yo creo que ya está. Salud, ahora sí. Saludcita. Pues cámara, salud Juanito. Gracias por dejarnos hacer este cotorreo en tu causa. Ay, Dios. Para eso es esta casa. Pues hay que empezarle, A ver, ¿no? ¿cuál es el tema de Panchito? Aquí el experto es el No, yo que paso el experto, güey. El erudito. Pues pregunten, ¿no? Écheselos en la cara. Ustedes pregunten, yo las contesto. Así que, a ver, Panchi, pues empecemos. ¿Qué es una especie exótica? Deja saco mi apunte, güey. No, pues, bueno, en términos generales, una especie exótica básicamente se define como aquella que se encuentra presente fuera de su rango de distribución natural. Puede haber sido introducida por diferentes factores, ya sea por accidente, por el humano o incluso tal vez de manera natural, ¿no? Y puede estar ampliando su rango de distribución. Pero si es de manera natural no sería exótica. Exótica, ¿no? Pero bueno, según quién. Bueno, más bien, por ejemplo, me ha tocado ver casos que se desplazan por corrientes, por ejemplo, y aún así, por corrientes marinas. Y aún así las consideran en algún momento, en un inicio, como una especie exótica. Aunque tienes toda la razón, porque si es de una manera natural, en realidad no debería de estar considerándose como... De manera no natural es justamente que el humano ha sido el motor principal de dispersión, ¿no? Y bueno, a mí me trae otro conflicto de que exótica siempre cuando hablamos, ahora creo, entre países, ¿no? Sí. Porque es algo... Es barrera geográfica más bien, ¿no? Pero es que, o sea, si tú encuentras una especie, digamos, aquí en Morelos, güey, que es de Chihuahua, no le vas a llamar exótica a la de aquí, güey, le llaman de otro nombre, ¿no? O sea, técnicamente sí sería exótica. exótica. Es una especie exótica. Con base en la definición que da Panchito, güey, es una especie exótica, pero ahora resulta que le llaman translocadas, ¿no? Entonces ahí también depende de cómo circunscribas tu área, ¿no? O qué, es que sí, como dice Chino, tiene que ver con cuestiones políticas. O sea, si la especie es nativa de Sudamérica, como el caso de la jacaranda, y la traes a México, ahí sí sería exótica a México, porque no o translocada del continente americano. Pero más bien tendrías como que arreglar ahí los conceptos y relacionarlos a áreas geográficas más que nacionales, ¿no? O políticas, ¿no? Aunque básicamente creo que el concepto, y hace un poco de tiempo estábamos revisando justo Gera y yo todo ese concepto, porque básicamente es una división que alguien dijo, güey, yo como experto. Ajá, como experto. yo porque soy el más chingón. Digo esto, güey. Y así es, ¿no? Al final, o sea, y básicamente es eso, ¿no? Porque tienen toda la razón. Una especie translocada y una exótica básicamente están cumpliendo la misma función, ¿no? Pero pues es que eso ya de la misma manera. Es que eso ya como dijera, lo delimita al pinche hombre, güey. Porque al chile, sí, güey, o sea, es digamos, todo lo delimita al hombre, güey. No hay en la pinche frontera de México, no hay una pinche especie que, claro, tú eres mexicana, güey, no pases para acá, ¿verdad? O sea, pero les vale riata, güey, las especies donde están, güey. ¿En qué momento están, güey? Para realizar cuestiones de distribución no tienes que... las cuestiones políticas, geopolíticas son las menos... ¿qué será?
en las que menos puedes basarte, o sea, más bien básate en regiones geográficas o fisiogeográficas o de vegetación o cosas así, en cuestiones geopolíticas la verdad no, y es que justo muchos se van por esa rama, güey, la geopolítica, muy pocos se van ya por la área. Es que es más complicado, o sea, a menos que seas biólogo justamente, lo entiendes, más ¿no? o menos, le entiendes, sistemas de información geográfica. Y ya y las políticas son un poquito más, o sea, tampoco se entienden muy chido, pero sí tienen un poco más de, pues la mayoría de la banda sabe, ¿no? Dónde están las fronteras y todo eso, pero pues sí, el pedo es ese, más bien que hay que delimitar bien justamente tu área geográfica, tu M, dijeran los que se dedican a este pedo. El experto. Y pues sí, o sea, pero, a ver, bueno, ya nos explicaste que es una especie exótica y ya me la cagó el Alexis, sí, porque ya dijo, una traslocada es lo mismo. Pero está chido porque es justamente para... No, pues sí, o sea, para que de hecho, cuando yo me tocó como leer esa parte, de hecho tú me compartiste como justo ese concepto de que básicamente es como las especies exóticas básicamente se dividen en dos a grandes rasgos, ¿no? Que son tal cuales las exóticas, como lo dije en un inicio, y las especies traslocadas. Al final de cuentas son lo mismo, pero sí la definición o la delimitación sí tiene que ver con cuestiones de regiones políticas, ¿no? Básicamente, o sea... Entonces, ¿cuál es la definición de una traslocada? Pues básicamente sería lo mismo, pues una especie que se encuentra en algún lugar que no es el de su distribución natural, pero principalmente se le considera aquellas que, por ejemplo, se trasladaron dentro de un mismo país, de un estado a otro. O incluso, no estoy seguro, pero por ejemplo, si se traslada una especie de un tipo de vegetación en un mismo estado, no sé si en ese caso también se considera como pues una me especie imagino que sí, o sea, yo creo que sí. Una especie de Amacuzac, de Tlajiltenango, que la lleves a Huitzilac, ahí ya es, o sea, porque estoy seguro que no es la misma, bueno, depende de la especie, pero una especie de Tlajiltenango no necesariamente está en Huitzi, aunque estamos en el mismo estado y están a menos de, 30 kilómetros. Por ejemplo, la otra vez... Y ya con eso es traslocada, güey, porque no pertenecen al mismo tipo de vegetación en este caso, güey. Y justo creo que, bueno, ese término para mí es reciente, o sea, no es muy viejo, porque todavía eso yo lo conocí hasta apenas, güey, pues no puedes un año. Clases de pinches especies invasoras, güey, qué pedo. Es que ya no tomé esa materia. Pues por eso no entraba, güey. No, es como la que hicieron, ¿no? De los cocodrilos que Moreletti, yo no recuerdo si era la Cutus, que encontraron según una población. Ajá, y los chistes creo que se les escapó, no sé qué pasó. Se les escapó una granjita. Ajá, se les escapó una granja y se estableció una población ahí, ¿no? Ese es un ejemplo, pero pues ese, por ejemplo, fue un accidente humano. Entonces, ¿cuál es la diferencia de traslocado ahí? No, traslocado tiene que ver con la región. La región. O sea, se cuenta, del mismo país. hay una especie de la primavera amarilla. Ajá. Es una especie que es nativa del sureste de México. De manera natural en Morelos no está. Ajá. Pero ya el hombre la trajo aquí. Ajá. Y ya la puedes ver aquí en Cuernavaca, en Jojutla, güey. Y esa es traslocada porque está dentro de México, del país. Pero es que justo lo que sí está bien, Juan, porque digamos, una especie, no recuerdo cuál, está de... ¿Eso qué tiene que ver? No, pues es que el Gerard dijo que no, pues es que una especie está desde del Golfo y otra está del Pacífico. Ajá. Entonces, la del Pacífico la encontraron en el Golfo, güey. Y eso fue un accidente porque lo cultivaban en una granja de cocodrilos y entonces tuvo una inundación, se salió. Entonces, pero eso no tiene que ver cómo sucedió. No importa cómo sucedió. Cómo sucedió no importa, esa es sin duda. Entonces sí, no importa, o sea, puedo ver, como dices, un accidente. O que un güey por sus huevos dijo, me voy a llevar el lirio de Brasil y que lo lleven a los lados acá de Michoacán y que valgan verga. Eso, o sea, independientemente de cómo haya sucedido, pues ya se da, o sea, las diferencias entre traslocado y exótico tienen que ver justamente de las regiones, te digo, puede ser en el mismo México, o por ejemplo en el caso de la jacaranda, que es la especie nativa de Sudamérica y que ahora la podemos encontrar un chingo en México. No importa cómo fue, pero ahí sí es exótica porque tiene que ver, ¿no? Está entre países. Entre países, exactamente. Y por ejemplo, ahora en el caso de las especies de las enfermedades patógenas, güey,
como ahorita lo del coronavirus, ¿no? Que es el tema, cuando es una dispersión de una especie, porque al final de cuentas hablamos como que un virus entre el que está vivo y no, pero es como taxonómicamente clasificado, sí, ¿no? A ese tipo de, yo había leído que se les llamaba pandémicos, ¿no? Justamente, pero sí, toda la distribución o la dispersión, más bien dicho, de pandemia tiene que ser a través, biológicamente hablando, de un organismo vivo para irlo influenciando en los demás, ¿no? Sí. En este caso, ¿no funciona también así en este rango? Pues yo, bueno, no, a ver tú primero. Ya, dime. No, deja volverlo. No, bueno, así como lo acabas de decir, y siento que yo sí podría, bueno, no sé si sea correcto, güey, porque la verdad desconozco de esas cosas, de ese tema en específico, pero yo siento que sí se podría considerar incluso como una especie, pues sí, como una especie exótica y además invasora, güey, porque sí, ya, ¿no? O sea, está llevándose la verga todo, güey. Sí. Gracias a él. Esto puede ser, bueno, si es de manera natural, ¿no se considera exótico? Pues en teoría no. Bueno, la definición de exótico es que es una especie que no es nativa de ese lugar, y nativa es que de manera natural se distribuye en ese lugar. Entonces, si tú dices es que se introdujo de manera natural, ya no es exótico de acuerdo a las definiciones, o sea, como... O tal vez... Entonces, pero por ejemplo, digamos, güey, de una especie de ave, güey, la otra vez leí un artículo de unas especies de aves, de unas islas. Bueno, primero, la población como que inicial, original que se tenía registrada, estaba en una isla grandota. Entonces las poblaciones de la periferia, entonces por cuestiones naturales, digamos una ráfaga de viento se la aventó a otra isla que está lejos, güey. Entonces su distribución era esta isla, güey. Por una tormenta la mandó para allá y fue de manera natural. Entonces no ahí, de aquí para acá, o sea, su distribución normal no es acá. Fue por culpa de esa tormenta, entonces esa no es exótica. Pero la distribución natural simplemente es que el ser humano no haya intervenido, que no haya sido, güey. Ahora sí, pero hay excepciones. Por ejemplo, la distribución de larga distancia de cómo se colonizó Hawái, sí, o sea, fueron igual por cuestión, o sea, la distribución natural de los honey creepers y de estas especies que llegaron allá no era Hawái y están allá pues de manera natural. Sí. Como hayan llegado, güey, por accidente, güey, que llegaron flotando en una pinche rama, güey, o se las llevó el viento, no sé cómo. Entonces, exótico tiene que ver simplemente involucrando al humano. O sea, es que sí hay autores que manejan que puede ser o no, güey. O sea, también va a depender del autor. También tiene que ver el momento en el que pasó, porque por ejemplo dice Panchi, güey, hay cosas como que dices que corrientes, ¿no? Ajá. Serían de manera natural. O sea, aunque ya estemos en esta época en donde casi el humano es el que hace todo. Pero es que entonces ahí deberían de meter la definición, ¿no? Hablando del... Pero por ejemplo, bro, hombre, güey, porque pues así como viene la definición como tal, güey, es involucra a hombre o en forma natural, güey. Entonces yo creo que ahí hay un error en la definición. Yo creo que, por ejemplo, en el caso que tú expones, hubo, además, no es como que la especie o... Sí, como la especie o la población que llegó es la única que está, ¿no? Porque tengo entendido como que hizo, o sea... Bueno, no estoy confundiendo, güey, que hubo como radiación y ahora hay más especies. Sí, o sea, me refiero al ancestro. Tal vez, güey, el ancestro podría ser considerado como exótico incluso, güey. Sí. Independientemente de que si fue un accidente o no, sí, creo que hay definiciones que te dicen, güey, pudo haber sido accidental o no. Con base en la definición que diste, sí es exótico el ancestro, en este caso de Hawái, digamos, el ancestro de los honey creepers. O sea, bueno, y no ya sé, esos como radiaron ahí y especiaron ahí, esos ya son... ahí, güey, o sea, porque ahí nacieron. Entonces ahí... Güey, pero por ejemplo, se supone que somos animales nosotros como Homo sapiens, sí, sí. No yéndonos ese pedo. Si un ave, güey, por ejemplo, se come una semilla, güey, y es migratoria, carnal, y de repente, pues, su sistema digestivo dice que la cagaron en Estados Unidos, pero en realidad la especie era brasileña, güey, ¿ahí cómo se le llama, carnal? Es que si es todo un pedo, güey. ¿Sabes qué? Porque sí, güey, porque por ejemplo puede que sí la cague, pero simplemente no van a ser igual las condiciones. Pero si el humano lleva esa misma especie y como es el humano, la cuida y todo el pedo, sí la logra reproducir allá, güey. Es como... Bueno, es que con el ejemplo de Juanito se me vino a la mente que ave tan menos cagona. ¿Cuánto tiempo tardó en digerirla? No, nunca más. Sí, así. Pero así rara. Güey,
viejitas que van a la práctica de campo y no caen. Ah, eso. 7 días, güey, no mames. Y comiendo los 7 días, ¿no? Ah, sí, en mi práctica me tocó un guapo. No comió, güey. Es Güey, que- ¿por qué no comes? Es que no quiero ir a cagar. Güey, no te pases de Y es que al menos, por ejemplo, güey, o sea, viéndolo como muy absurdamente, hay aves, güey, que cuando se empiezan a distribuir ya para su migración, bro, comen en un lugar, güey, y se bajan hasta quién sabe dónde chingados. No, pues es que para aguantar, Ajá, güey, pues exacto, toda ¿no? la... Y claro, tal vez La van energía que defecando en el requiere. aire, pero seguramente llevan algo todavía adentro. Sí. Sí, o sea, pues, no hay nadie que lo prohíba en la naturaleza. Claro, pues, ¿no? Al Sí. final de cuentas, estos conceptos son simplemente... Poco probable, Son- pero sí es posible. No, que son la solamente neta, o sea, sí. antropológicos. Sí, güey, son ¿no? propuestos. Ajá. Claro. Y es que también creo que tiene que ver justamente con que muchas veces se consideran las especies exóticas como las malvadas, ¿no? Las Ajá. malas. O sea, tiene su lado. Bueno, Hijos los de la ven como. verga. Bueno, pues sí, habías dicho, ¿no? En el primer capítulo de que tú trabajas con. No me acuerdo, güey, pero trabajo con árboles. Entonces, acá el experto de los exóticos. De árboles. Árboles. Más, perro, eso sí, Oh, ni de sí. pedo, güey. Muy poco probable que llegue como de manera natural, pero puede pasar. Entonces, aquí cabrón. ese No, pero tachito. más bien me refiero a que justamente también hay como controversia o no, Sí, o no, sí. y no nos podemos poner de acuerdo en ese pedo, güey. Porque como se les considera así, las malas y todo es como de, güey, es que las exóticas justamente o tienen Sí. que ver con el ser humano, güey. Es O que sea, porque- creo que confunden mucho o creen que exótico es sinónimo de plaga güey, o invasor. Sí, Entonces, casi y pa- siempre. y justo las especies invasoras necesitan ciertas características O para, exótico con que anden para acá que con- puedan ser invasoras. O sea, no quiere decir que todas las especies son Bailarines, invasoras. bailarines, güey, exóticos. van de- Es exótico tampoco, güey. Ay, Pachito no va con tanta pena. Oh. No, pero a ver, Pachito, dinos tú ejemplos buenos de especies exóticas. Ok. Al menos en plantas, porque ese perro es Me botánico. sé 3, A ver. güey. A ver, no, No, pues, perro. Yo creo que el que siempre pongo de ejemplo, al menos para México, es una especie que viene de África. Y en algunos estados, como lo son Chiapas o Veracruz, representan una muy buena fuente de ingresos, güey. ¿Te refieres al Ramón? Al Ramón, güey. El árbol que cura todo. ¿No es exótico? No, güey, creo que es nativo de la no. selva alta, pero Entonces, ¿cuál es el ejemplo tuyo? el café, güey. Ah, el café. Vamos hasta allá, ya me la sabía, perro. Porque el chino siempre la repite, este pendejo. Repite sus seminarios, Pero, güey. güey, no o sea, mames. ¿Tienes? es una especie exótica, Pásame güey. A otra huevo vez. fue traída por el humano. Otra vez, pues. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, nunca se ha comportado como una especie invasora. Esa. Sin embargo, sí la han ocupado y la han utilizado y se ha aprovechado a más no poder para. Aguante, yo voy tranqui. Tranqui, Pues perro. para beneficio de nosotros los humanos, güey. O sea, para degustar y para sacar el varo, ¿no? Y pero, justo, o sea, una gran fuente de ingreso económico a varias regiones del país es el café, güey. O sea, viven Sí. de eso, o sea, no mames, o sea, no es como tomarlo a la ligera, así, nomás. O sea, Nomás por eso, en pero. muchos países es de los principales fuentes de... O sea, sé. no sé hasta qué punto, ¿no? Pero O sea, representa una buena fuente de... Este café, economía, ¿no? este café que se lo come un animalito y que lo Bueno, caga y que después te lo eso suelen también y ya te está, lo venden pero- bien pinche Quizá caro. está bien enfermo, O sea, eso, ¿no? Pero... cuando lo dije. Pero es de los más caros, güey. Exactamente. No sé güey, si de dónde venga ese No, madre, ni yo, güey, nomás vi una nota. pero si no está dentro de su... No, pero simplemente las güeyes que le venden, por ejemplo, a Nestlé para hacer el café soluble, ya es una fuente de ingresos cabrona, güey. No necesariamente Sí. es que... Que ahí se pasan de ver a las empresas que luego Sí, no lo claro, pasan bien, sí, pero pues no, al menos ni de ya pedo, tienen güey. un ingreso. güey. Tiene claramente su pinche lado negativo, güey. Pero es su fuente de ingresos, Sí. güey. Ya, si queremos ir a hacer la pinche revolución para tirar Nestlé, pues Nah, es otro pedo. Sí, bueno, Güey, sí, no, es otro nah. pedo, Hay güey. que hacerla, Güey, no. Pero ya es otro pedo, güey. O sea, pero más bien justamente como A mí dices, sí güey. me gusta el Nesquik. Es que miren, imagínense que, no sé, tal vez un laboratorio de la UAM vaya con los productores y les diga, pues yo te enseño a hacer el Nescafé, carnal, y tú véndelo como Nescafé mejor, ¿no? Está nada más... Sí, pues, Es que además, o Es sea, que- los productores y las personas que han crecido y han vivido de eso, supongo que lo saben hacer y hacen Sí, muy buena sí, calidad, sí, güey. mejor, Pero el mejor. pedo es que uno, güey, dice, no mames, o sea, Nestlé, güey. Pero Pinche- yo creo que eso y No, además de es que... no, mira, fíjate, no es que yo sea pinche anticapitalista necesariamente, güey,
Pero la neta, el Nescafé no es un buen café, güey. Tenemos de los mejores cafés producidos en el país, güey. O sea, a nivel mundial, México, Colombia y que otros países son los que producen de los cafés más chingones. Y nosotros tomamos pinche Nescafé, güey. Pudieron tomar uno de los mejores cafés del mundo, güey. Yo he probado cafés muy buenos de Guerrero incluso, güey. Es un pedo que traemos nosotros, o sea, como sociedad que nos han vendido siempre la idea de que, güey, la marca es lo chingón y lo que sabe. Y es que yo siento que los productores también se van por el punto de que, bueno, pues es que estos güeyes vienen, se lo llevan y me dan dinero y ya no hago nada. O sea, también pues si ellos se quieren independizar de la empresa, obviamente deben de ir, ofrecer o andarlo. Güey, pero es que es muy complicado, güey, porque uno como comprador, güey, o sea, tú a lo mejor, es que no sé, como lo planteas tú, güey, es como al final buscar que una empresa más te compre, güey, y veo muy complicado que te mejoren un chingo la oferta. Entonces lo que le queda a ellos es la otra parte, los consumidores, a granel, ¿no? No, yo digo en el por qué el productor le sigue vendiendo, digamos, a las empresas grandes porque de eso viven, perro. Por eso. Y no tienen el capital para hacerse una pequeña, mediana. Por eso te digo, o sea, por eso siguen con esas empresas, porque no pueden todavía. No es culpa de ellos, güey, es culpa de los consumidores, güey, de nosotros que no le compramos a esa banda, güey, que preferimos ir a la tienda por nuestro frasco de Nescafé, güey, a ir a aquí en el centro hay buen café, güey, que te venden a granel bien chingón, güey. Pero de ese no, güey. No, sí, un buen café, güey. Del que se fuma. No, güey. Que se mete la no, también de ese, güey. Sí. Digo, no, o sea, también ya son dos pedas, ¿no? Ya, nos vale. No vale verga, pero. ¿Vamos a tiempo, Juanito? A ver, aquí dice que les faltan 8 minutos. 8 minutos todavía tenemos acá. Bueno, también justamente lo que hablabas del cafecito y pedo, cuate, creo que muchas veces se confunde el término exótico con el invasor, güey. Sí. Y justamente dices, el café es exótico solamente porque es una planta que viene de la parte de la India, ¿no? No, de África. Creo que de Etiopía. De la parte de África. Sí. Y muchas veces la gente dice, no, es que como es exótica seguramente es invasora y desplaza especies. Pero en este caso dices el café, güey. Pues no, güey. Es que las especies necesitan tener ciertos criterios para poder que tengan la capacidad de invadir. Ahorita nomás es como todo un proceso, güey. Sí, claro. Güey, tú te puedes traer 10 árboles, güey, 10 plántulas. Y, güey, tú puedes traer, güey, a las 2 semanas se te pueden morir y hasta ahí acabó. Hasta las pinches jacarandas, güey. Sí. Las putas nomás están en las ciudades, güey. Principalmente, o sea, es cierto que pronto o sea, al menos en México creo que no hay un estudio real que te esté diciendo que ya está en un cerro, que está comportándose como invasora y está acabando y desplazando. Sí. Pero eso más bien es porque en los 80s hubo campañas de reforestación en donde reforestaron con jacaranda, eucaliptos, casuarinas, güey. La lluvia de oro, güey, también ha habido muchas reforestaciones con lluvia de oro. 10 años, 8 güey, años. Hace apenas 2 años, güey, creo que hubo una reforestación por la sierra, güey. Entonces, güey, en Jojutla. Creo que en Jojutla hubo una parte, no recuerdo bien dónde. Estaban reforestando y una de las especies era la acacia fístula. O sea, la lluvia de oro. No lo conocen. Entonces, esa madre es exótica, güey. De Asia, pero no es invasora, güey, porque al menos yo no la he visto. Bueno, hasta donde yo sé, o al menos en México no. Al menos yo no sé. Bueno, tampoco que no la hayas visto no significa que. No, pero hasta donde yo sé, no se ha reportado como invasora. No, ya digo, o sea, de hecho puedes encontrar cosas en el cerro, hemos encontrado jacarandas, güey, en la punta del cerro, güey. Que si dices, por ejemplo. Que si dices, güey, ¿cómo llegó esto acá? Porque sí es complejo, o sea, ahí sí de manera natural una jacaranda no creo que pueda llegar allá. Pero yo creo que ahí los tres nos damos cuenta que no tiene el potencial de invasor, porque es el único. O sea, no ha tenido descendencia que tú digas, esta jacaranda, o no ves plantulitas en el de hecho sí las ves, yo he visto. Pero se mueren. Exactamente. Se mueren, después de lluvia se mueren. Sí, yo he notado muchas veces que te estás al lado de una jacaranda, volteas abajo y si ves plantulitas ya empiezan hasta de 20 centímetros. Pero nunca pasan de eso, güey.
evidentemente eso te habla, güey. Obviamente debe haber estudios. Estoy hablando empíricamente de lo que he observado, lo que hemos visto. Sí, y eso ya te habla de que la jacaranda no es invasora, o sea, que no va a crecer en el lugar. Esta región conocemos. Por lo menos en la parte centro de México no va a reproducirse y va a empezar a invadir y a desplazar otras especies. Fácilmente, ¿no? Porque puede pasar por ahí. Por lo menos hasta el momento la jacaranda en esta parte de México necesita ayuda del hombre para poder establecerse en un lugar. Entonces, y siempre es bien satanizada esa madre, los ficus, no sé cuánto tiempo nos quede y mejor nos vamos a un break acá. Regresamos. Bueno, banda, seguimos aquí echando la chelita, el cotorrico y vamos a... Está sabroso, con la neta. Y no es porque ya ande... Ya de entrada, pues. Así es eso. Hablabas del café, Panchi, otro ejemplo que tengas de una especie. Pues hay un chingo de ejemplos como positivos o que no han repercutido de manera negativa, ¿no? En ambientes naturales. Tal vez uno de los más conocidos, y a lo mejor mucha de la gente no sabe que es que son varias especies exóticas, son las pertenecientes a la familia Rutaceae, que son todos los cítricos, ¿no? El limón, la naranja, la mandarina, la toronja, y díganme ustedes, ¿a quién no le gustan unos pinches taquitos al pastor con su limoncito? O sea, se han vuelto incluso parte ya de nuestra cultura gastronómica, por ejemplo. De hecho, hasta en cuestiones bien tradicionales o de alta carga cultural para el mexicano, como el Día de Muertos, ¿no? O sea, una ofrenda no puede faltar las naranjas, las mandarinas y en muchos otros casos, me imagino que... Bueno, Navidad ya que siempre dan que la mandarina. Y tu tequila bien mexicano, pero... tu limoncito de Asia, güey. Lo echas acá en el cuello al Panchito, le mueves y el pinche caca. Sí. Oye, hay banda que le gusta también la chela con sal. Una rusa. Incluso facharte acá. ¿También para la cruda? No, yo sé que para la cruda, güey. Digo, pero bacán. Yo aguanta, no estamos en horario. No es familiar, pero tampoco están. Ya van a dormir a los niños. Ya estuvo. Ya va a pensar el problema de las 12. A ver, te estás chingando igual un pinche pozolito. Güey. Tu cebollita, güey. Tu cebollita exótica, güey. Sí, ¿De dónde viene la cebollita? La cebollita creo que viene. No sé específicamente de qué región, pero hasta donde tengo entendido, güey, llegó durante la conquista, con la nao de China, huevo. O el galán de Manila. Ay, no hablen de eso porque me prendo ya. A ver, un poquito de historia. Ahora, dijera un buen amigo, güey, a ver, en 30 segundos, güey. En 30 segundos, media hora. Bueno, pues. La parte histórica. La nao de China o el galeón de Manila se le llamaba así a toda una flota de embarcaciones que llegaron justo durante la conquista, güey. Estas embarcaciones hacían todo un recorrido hasta donde recuerdo, pasaban incluso por Asia, Europa, y de ahí ya se jalaban para ¿Y qué transportaban? Las islas estas de Filipinas. De Filipinas, pues sí, o sea, Filipinas. ¿Eso no mames, ¿es así a Filipinas? Según yo sí. Sí. No quiero quedar como pendejo y si ya quedé, pues ya me la peleé, güey. Pero según yo sí, güey. Entonces, justo cuando tú lees generalmente un texto de eso, te dice que esa ruta era como de Manila a Filipinas, a México. Bueno, ¿y Manila dónde está? En Filipinas, perro. Es el papel de Manila, güey. El mango Manila, güey. A ver, el manguito, güey. ¿Te imaginas ahora que pasó una temporada de mangos? Otra especie exótica. Y llegó mediante esa ruta, güey. Entonces llegaban embarcaciones a varias partes de México. Una de las principales era justo el puerto de Acapulco, güey. Por ahí llegaron estas especies, como el ajo, güey, la lechuga, güey, la cebolla, el coco, güey, el mango. O sea, el coco que vemos en las playas, güey, de nuestro país acá, rico. O sea, nomás para que se den una idea la bandita que nos ve, güey.
que se imaginen esas playas, güey, sin esas palmas, sin esas que palmeras. Son parte del paisaje, o sea, ya, que vas a ir a Acapulco y ya estás ahí. O sea, Palmas, esas playa. playas sin palmas, esas playas sin palmas, güey. Y, o sea, no justo, sería y lo no mismo, son palmas, güey. no son pinches sabal, ¿no? Que es una especie nativa. O sea, güey, tenemos son- palmas nativas, pero Pero bien la de chulas, Cocos, pero... creo que no sé, la forma y todo eso, o más bien el símbolo que ya tiene Ajá, para de nosotros playa, como güey. de playa. Es no, la palmera de es- cocos, güey. Sí, o sea, no ves un zabal y dices, ya llega la playa. No, es no, como, no, es ya la- llega la sierra, sí, güey. güey. Sí, Sí, justo, ¿no? güey. Ya llega la Entonces, sierra, madre del sur, güey. Sí. Y muchas especies también como el durazno, güey, hasta donde tengo entendido llegaron por esa ruta, güey. A huevo. Y la verdad es algo muy chingón porque incluso el tamarindo, güey, también. O sea, algo bien pinche típico de un dulce mexicano, güey, tu tamarindo. güey. Siempre que vayas a algún lugar, te traje unos tamarindos. Sí, ¿no? güey, vas a Acapulco, güey, vas a donde sea y A a donde un sea, pinche- pues, o una cocada, güey. Por ejemplo, de los dulces sí. tradicionales justamente de las ferias, creo que Son lo esos. más nativo que es el amaranto, ¿no, güey? El amaranto. Porque todo lo demás sí, el es pinche cacahuate, cacahuate, no, tamarindo, coco, coco, este, membrillo, güey. cosas que se hacen con trigo, güey, con harina de trigo. La calabaza, ese caso, ¿no? Que dices, bueno, Ajá. ok, eso es nativo, güey, pero Todo lo demás, güey. el higo, el higo, güey, también Ay, es pinche... sí, ¿no? Y vas y dulces típicos mexicanos, güey, dices, güey, no Dulce mames. de higo, Dulce de Típicos mexicanos después de la conquista. Pues sí, Después de que sacaron su visa, güey. sí, ya se naturalizaron, güey. Y pues Diga. bueno, básicamente es como esa parte de la historia, güey. Llegaron durante esa época muchas embarcaciones y viajes que se hicieron, güey. Y así como se trajeron parte de la cultura o de la gastronomía de otras regiones del mundo, también México exportó, güey. Claro. Y bueno, Se diría nuestro buen amigo el yo te doy y tú me das. si tú me das, yo también te doy. Y A ver, ¿y tienes algún ejemplo de algo mexicano que ahorita esté en pinche Otro lado. Filipinas o en la India? a ver, güey. Es que me En vino Australia a la mente, hay- güey, algo pero culero. Porque justo una especie mexicana, no, más bien no me acuerdo de la especie, güey, pero sí es del género A ver. Puntia, güey. Antes de que pasemos a este lo ejemplo, culero. mejor Bueno. hay que hablar, ya hablamos de las especies que son exóticas, es decir, que de manera natural no crecían en México, pero que no representan un daño ambiental No, o que no están cautivas en los, en los sembradíos. La caña, güey. La La caña. caña, aquí en Morelos, güey, la caña. En Morelos, de los Morelos llegó a ser el productores. productor número uno. ¿Qué serían los de Zacatepec sin la Mundial, caña, güey? Los cañeros de esa Pues O sea, imagínate, de eso güey, o sea, ni se el vive, equipo de güey. fútbol, güey, bueno, ya desapareció, güey. Pero... Cállate, tú. Sí, caña, güey, corazón. Tú eres de No, porque como un Tucumán, chingo de perro. caña, güey. Yo no le voy a las Cañas cañas. en América, güey. Que te callas. Sí, pues, güey, el águila tampoco es aquí como que vienen de... Quería quedar bien con la banda, Tú eres cañero, güey. Bueno, pues sí, güey, o sea, hay, como dice Jero, ya hablamos de toda esa parte positiva, pero principalmente ha sido como de implicaciones económicas, güey. Ajá. Pero, y bueno, culturales, culturales, güey. Culturales, Sí. culturales. Pero también está la otra parte, güey, que a nosotros como estudiantes dices, güey, qué chingón tener esas especies, güey. No estoy incentivando a que te vayas a reforestar con especies exóticas, más bien... Que vayas a güey, librar tu no. tortuguita ahí. No. Hablando no de liberen como especies. botánico, como a alguien que le gustan las plantas, los árboles en específico tal vez, te puedo decir que a mí me tocó en la facultad, güey, que en mis prácticas de biología vegetal me decían, güey, es que necesito esta y esta planta. Y fue hasta ahorita que me enteré, ¿no? Que esa planta ni siquiera era nativa. Pero te pedían plantas, por ejemplo, que incluso encontrabas dentro de tu mismo campus, ¿no? Ahí en tu misma universidad, güey. ¿Y qué crees? Son especies exóticas, muchas de ellas. Entonces te sirven incluso como una herramienta pedagógica, güey. Y es algo muy vergas que esté pasando eso sin que te vayas por una casuarina pinche Australia, ¿no? Sí, A una práctica de campo Australia. Pues, La- nunca, güey. Una materia que tomé de que hacíamos pomadas y todo eso, como el uso de las plantas medicinales. O sea, nuestra pomadita para los golpes sin el eucalipto, que para, El eucalipto. para la gripa y para liberar las vías aéreas, güey, que sin el eucalipto, imagínate, al menos ahí pedagógicamente teníamos que ocupar el eucalipto, güey.
güey. O sea, no iba a pagar un vuelo a... No, pues no. Ni la weed es endémica de México, pues. Ni eso. Imagínense, todos los universitarios que harían sin ella. No acabaría en la tesis, ¿no? Ni la cebada es Imagínate, no me imagino. ¿Cómo? No, güey, no se puede. Entonces creo que esa es una herramienta. Si la tomas de una manera positiva y nosotros no estamos en contra de que la gente, si te gusta, güey, un arbolito y te eres responsable y lo vas a plantar en tu patio de la ciudad, güey, dices, güey, a lo mejor no va a tener tantas implicaciones, güey. Y si ya está aquí, pues o sea, tampoco es lo que digo, no vamos a incentivar a que alguien llegue y diga, voy a salvar la Sierra de Huautla o Montenegro y voy a plantar eucalipto, pues no. Pero si te gusta una plantita para tu maceta, güey, para lo que quieras, y está en tu casa, güey, pues tal vez no tenga mayor problema, tal vez, yo no estoy diciendo que no, güey. Pero pues no va a pasar de eso, güey. Entonces, siento que está muy chido tener como disponible todo aquí. Pero por lo menos ya a esas alturas de cómo está todo el pedo, güey, creo que sí, o sea, no es tampoco como ir y ya, tienen todos los putos ficus de Cuernavaca, güey, porque hay gente que hay gente que tiene opone esas a las ideas, especies ¿no? exóticas. Es que, güey, esos no son nativos, sí, pendejo, pero pues si dices que vas a eliminar la vegetación nativa de un cierto lugar, güey, en Cuernavaca nada más vas a tirar un pinche 50%, güey. Exótico. Ah, exótico, güey. O sea, Cuernavaca quedaría casi pelón, sí, güey, si tú las especies. Porque lo que domina son ficus, güey, jacarandas, tulpanes africanos, y son exóticos. Lo que decíamos hace rato, o sea, está culero ya cuando hacen las campañas de reforestación por especies exóticas, se van a la sierra, güey, o sea, también entran las especies exóticas como dices, un ficus, güey, que los ficus son muy bonitos, a mí me encanta el ficus elástica, güey. Los nativos también. Digo, eso sí. El amante amarillo, güey, es una... O sea, se la pelan son todos joyas, los o sea, sí, ficus, pero digo, a mí, es uno de mis árboles favoritos, de los árboles que más me gustan, digamos, exoticones, que los he visto, que se ven mucho en ciudades, son ficus elástica, güey. Asiáticos. Coapotas y... No, troncotes raíces, chulos, güey. Digo, está chido. Digo, si te gusta, para mi casita, güey, hay que desmadre la barda del vecino, ¿no? La barda del vecino, güey, hay que la desmadre. Pero así que llegas con, voy a traer 100 ficus elástica para llevármelos a Montenegro, acá al rancho de Juanito, o sea, no mames. No, sí, o sea, como te digo, o sea, no es como de, ya tienen todo lo exótico, o sea, porque a lo mejor se puede hacer algún tipo de restauración, justamente tratando de hacer eso, güey, ir quitando paulatinamente, güey, o sea, no quitar, güey, pero ya se murió uno, güey, no lo cambies por otra misma, sustituirlo por una nativa, güey, y vas haciéndolo así, obviamente va a tardar un putero de años, güey, pero va a llegar un momento en tus nietos van a decir a huevo, güey, una pinche pomea pauciflora, pero y si ya no un ficus elástico. Exacto, pero si no tienen pedos, o sea, si no tienen ese pedo de invasividad y esto, güey, creo que mejor ahí déjalo, güey, que viva chingón. Y yo creo que porque igual es, por lo menos en la ciudad, sí te está dando los beneficios ambientales. Sombra, güey, te está dando sombra. Sociales y ambientales. Sociales, güey, o sea, hay un chingo de árboles que, pues, nomás para ir a echar aquí novio, güey, abajo un arbolito, güey, ya está chido, güey. Sí, se hace paro, güey. Se hace paro, güey. A mi arbolito, así como... No, o sea, y también se me viene a la mente, no sé ustedes cómo vean, así como que ya de un extremo, güey, digamos, así hablando de cosas de extrema, que el eucalipto, güey, se extinga, ¿de dónde es? ¿De Australia? Australia. Que se extinga en Australia, güey. Con los incendios, güey. Digamos, exactamente, que toda la población de eucalipto valga madres en Australia, güey. ¿Qué población va a quedar, güey? Una aquí en México, una en Argentina. O sea, digo, también quedaría ahí como que un banquito, güey, de reserva. Si se extinga ya, entonces... Esto da para otro tema, no, la parte de la que voy a mencionar, pero es parte, por ejemplo, de lo que hacen los zoológicos y los jardines botánicos, güey. Es otra. O sea, los zoológicos sí tienen un chingo de repercusiones chingonas para en este caso la fauna, güey. Sí. Y los jardines botánicos para la flora. Sí, sí es otro tema. Y ciudades como Cuernavaca, que tienen un chingo de especies exóticas, pueden cumplir ese papel sin pedos. Y hay, un arboreto. y hay propiedades no, privadas, o sea, que son
un güey rico, hizo su casa grande y pinche jardinzote, y tiene un chingo de especies exóticas, güey, que pueden fungir como un reservorio. Sí, güey, sí. Al menos unas 30 especies exóticas, dices, órale, ¿no? En Cuernavaca, Panchi, ¿cuántas especies exóticas tenemos, güey? Ahorita tenemos aproximadamente, hasta el momento, como 121 especies exóticas. No más de Cuernavaca. En la ciudad, en la Y parte de lo que se ha Solo la colectado, zona urbana, ¿no? güey. Solo de se ha colectado porque, pues, hay... Pues Panchito ha colectado en todo puto Cuernavaca, güey. Tampoco digas como sí. que... Bueno, eso Y sí. digo, y al final, no digo que no vamos a encontrar más, güey, porque Va en los saliendo, últimos ¿no? años Poco a hemos poco. encontrado varias especies, güey, pero pues ya son como individuos únicos, ¿no? Que un cabrón dijo, viene, excéntrico, dijo, no mames, ese pinche fruto azul, güey, me latió y me lo traje y lo planté. Y es un único individuo, güey. Pinche árbol, ¿no? Y ya se secó, güey. 50,000 Cállate, güey. Con esos pendejos. No lo secaron, no cortaron. No, güey. No, güey, lo secaron primero. ¿Sí? Lo secaron y ya después Es que dijeron, empezamos a "¿Cómo decir se secó?". no hicieron una poda, güey, hicieron una joda, güey. Mal. Esa es otra bronca, güey, de que los que Y digo- dicen, voy a podar, o sea, no saben ni cómo Y hacerlo. justamente, volviendo a esta parte, güey, es una especie exótica, va, güey, no hay repercusiones, güey. Pero es como, no mames, güey, es un árbol, Al final respétalo, de güey. cuentas, güey. Sí. O sea, Es güey, un ser vivo, es ¿no? un ser Y además vivo, no está Ahora sí, ahí nos daños. volvemos un poquito, ¿no? De Ahí esa sí. banda así de... Ahí Pero, sí, güey, man. pero con fundamentos también. Claro, obviamente. Sí, o sea, obviamente. O sea, no No. está dañando el ecosistema, güey. Te está embelleciendo tu pinche casa, güey. Que a lo mejor está esa dando casa está más sombra, culera, güey. ¿Cuál es Sí, el pedo, güey? Digo, yo creo que hay momentos en los que Sí. sí puedes cortar un árbol con una buena justificación, Claro. güey. Cuando ya hay alguna afectación, Ya, ya por entramos ahí sí, güey. al punto de vista ya un poquito más... Pero si Claro, aquí como ese que pinche dijo, árbol, pero- al contrario, güey, no te está afectando, te está dando un paisaje chingón, güey. Es un árbol único Y es hermoso, en esta parte. güey. Unos frutos chingones, de color azul, Juanito. Como Azul una pitufo, mora, güey. azul pitufo, güey. Neta. Chingón, así. Yo nomás vi la foto, de veo la foto del... Dijera el chino bien súper realista, güey. Este perro. No mames, y van y lo pinche joden, güey. Y Ya. fue cualquier jardinero, ¿no? Sí, carnal? pues un güey que dijo, vamos a cortar una rama. Y ya valió verga. Sí, güey. Y dices, güey, pues ahí No sí está hay chido. como que no está tan chido, güey. Sí, pues. Y te digo al final también como que, bueno, es un exótico, Sí. güey, no hay pedo. Pero pues no. Pero si te pones a eso, regresamos a hace rato, ¿no? Sí. Si vas a eliminar los exóticos, te vas a Sí. quedar sin árboles. Sí, Sí, exacto. Y digo, y no estamos incentivando en este programa de que vayan y traigan especies No, exóticas, no, ¿no? no, O sea, no, tampoco. porque sí traen repercusiones, ¿no? Sí, o sea, sí, ajá. sí, lo que no, todos sabemos, hay especies Bueno, malas. no todos, güey, pero Bueno, podemos bueno. tratar de ahí. Sí. Ahí pero- sí, Hay- justamente en la parte en la o que muchos están en contra de los exóticos, porque sí ha habido ejemplos Leyes, bien cabrones muy, muy cabrones. en donde especies exóticas han hecho una pinche desmadre, güey. Mal pedo. Pues de árboles Como más los chidos. morelenses en carnaval, ¿no? No, Ándale. Como el No, carnaval pero- de Yautepec aquí en Morelia. En el carnaval de Tepos, carnal, ojalá no te vean esos videos. Ese está tranqui, carnal, ese está tranqui. No, el de Tepos está bien bien Ah, o sea, güey. es que han Sí, ido está bien conmigo, fifí. perros, por No, eso. no, A los de Yaute que vamos ahí, carnal, siempre nos quieren sacar el brinco, carnal. no, Ajá. sí, pues, a ver, explícanos ahora un poquito de justamente la contraparte, la parte no chida de las exóticas. Pues creo que en esa contraparte creo que hay muchísimos más ejemplos. Más conocidos quizás, ¿no? O más conocidos. O sea, lo que más se va a la gente. Es que es más conocido porque Y justamente a lo como mejor decías, que incluso yo como soy botánico, güey, incluso yo que soy botánico, conozco más, güey, de animales. Y en la parte positiva, pues como yo me he enfocado Es que en esa parte, pues digo, güey, es lo Los que yo ejemplos conozco. más conocidos y más atractivos no, son animales. es que creo que más bien, más- por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú, Juanito, si sabías que todas las especies que dijo este güey, bueno, a lo mejor sí, los cítricos, Sí, la sí. cebolla, El cacahuate, güey, cacahuate. que todos esos son El exóticos. brillo, el higo. Yo no pensaba que el cacahuate fuera exótico, pero pues siempre uno aprende cosas nuevas. Ajá, Pero- pero justamente no pensabas eso porque Chela. en tu rancho seguramente siembran cacahuate, Sí, güey, sí. siembran El cebolla, mío, güey. o sea, Caña, ¿no? También entonces, se llaman caña, por tu... ya por son, tu como ya son rancho. parte de toda nuestra cultura. nuestra cultura, ya los consideramos, de hecho ya se consideran algunas naturalizadas, ¿no? Naturalizadas, que es otro término Otro que término. dices, güey, ¿qué pedo con su...? Con Sí. su práctica, Porque justamente son especies exóticas, pero que ya están establecidas en un lugar Sí. y al no afectar
y poder reproducir. Pero es que ya se meten en pedos, cuestiones, lo que explicábamos, ¿no? Históricas, culturales. más bien como que ya las adoptamos. Ya no solo, pero ya no solo es la parte cultural reproductivo, que ya, también. ya no está afectando de manera negativa, o hasta el momento no se ha reportado. Siempre y cuando se tengan un buen control. Ese no, También, pues las localizadas se supone que ya sí pueden llegaron, reproducirse, ajá. pero no se meten, hace cuenta, no se meten esas sí dicen, güey, ¿sabes qué? De aquí no paso porque están ya estos A lo mejor en vegetación secundaria y ya ajá, se o sea, quedan se ahí. pueden meter en vegetación secundaria, pero no hacen desmadre, güey, y ya pueden reproducirse, o sea, ya dejan chavitos, se reproducen. ¿Qué es la vegetación secundaria, carnal, también? La que todavía no entra a la prepa y ya En tu pubertad, Claro, pues hay especies 12, 15. hay especies que te indican, ¿no? Que estás dentro de una vegetación secundaria, que son las que les comienzan a dar. La vegetación Les abre secundaria paso es la que a ocurre la después de vegetación. una perturbación, Sí, o sea, que entonces, hubo alguna afectación, ya sea natural son como o que las que comienzan a y revivir el ambiente, ¿no? Ajá, Y por ejemplo, después de preparar. una erupción volcánica, que es una cuestión natural, se chinga todo y llegan algunas especies, primero colonizadoras, ahí como Las primeras, helechitos, las musguitos, y luego Y ya que algunas especies que son como que crecen muy rápido y todo, y son las Gracias a primeras. los tíos después. Ajá. Sí. O sea, la vegetación primaria es, digamos, la natural, Conservada. la conservada, la vegetación primaria, y luego ya está esta que son como casi siempre más chaparritas, justamente que llegan a colonizar este ambiente y que en Sí, algún porque momento no toda la banda sabe claro, que es una igual y en vegetación otro secundaria. En otro, yo creo que es. Porque esto para otro pinche tema, mundo ¿eh? está es otro pedo, la Sí. vegetación secundaria en chingo de Y información. no todas son como malas, ¿no? Unas dan origen a algo muy Sí, chido. claro. Es que justo también tiene ese pedo, la vegetación Es que más bien la secundaria vegetación para secundaria es eso, justamente llega la vegetación secundaria y empieza poco a poco a como que comienza a preparar el camino Ajá. para la vegetación primaria que ya Exacto. llegue y diga, aquí está chido como para Sí, aceptarme y comiencen a crecer los árboles. y ya en unos años tienes otra vez vegetación primaria y ya está chingón. El pedo es que, por ejemplo, en México no dejamos que, o en muchos lugares, no dejamos que se secuestra, digamos, esta vegetación Sí. secundaria y se mantiene por años Sí. y años. Ya no dejan que pase al siguiente Ajá. nivel. O sea, Sí, Sí, por se los queda pastoreos y muchas Sí, cosas. ¿no? exactamente. Ajá. Y justamente eso es como lo interesante también de la conservación y restauración. Sí, que- Sí, claro. o que sea, muchos para- investigadores sí, están- o sea, en lugar de reforestación, restauración Ajá. ecológica. O sea, que- Estaría chingón Estaría hablar chido, sí, es otro Sí, tema, sí, son otros dos temas extensos, güey. Sí, güey. Pedo. Pero, Mientras a que ver, nos siga platicando. síguenos platicando. Ah, bueno, pues de las Chito. ¿Otra? Ay, pensé que- de los ejemplos negativos, la neta sí hay un chingo, güey. Y tal vez de los más conocidos Son en animal. pueden ser en animales e incluso animales domésticos, güey, ¿no? Como lo puede ser el pinche gato, güey. Los amo a los cabrones, güey. Pues están bien chulos, güey, pero si no eres responsable, güey, la estás O sea, cagando. pues, ¿qué haría yo sin mi güerita hermosa? Pues ya Así que me abraza cuando estoy Pinche dormido. güera, güey. Me acuerdo que me quedaba. Ah, no, eso no se debe decir. Ah, ya dilo. El otro ya día lo nos topé dije. aquí arriba matándonos elópodos, carnal. No, esa desgraciada no sale de la casa. La güera china. La güera no sale si no tiene sus croquetas. Es que, güey, el pedo chino es que mucha banda dice eso, güey. Dice, no, mi gato no sale, mi gato sí es sí, casero, no. güey. Sí. Ah, Y no mames, pinches Por más, gatos. güey. Güey, no, Sí, mi madre. sí, yo hago todo lo posible, porque no se salga y llego de la uni y la anda arriba del pinche carnal. Sí, Métete. güey. No, Y y al aunque- menos mientras yo estoy en la casa la trato de mantener en el cuarto, así de métete al cuarto y aunque. no, justamente, pero pues sí se llega a escapar, güey, Sí, llega a aunque le escapar. des aunque le des de como, o sea, porque tienen instinto de cazar, entonces aunque tú le des sus croquetas y la Porque tengas luego ni y- por comer, los matan por Exacto, jugar. lo hacen por ese instinto de ir a cazar, güey. Sí. Y Ya ese dicen, pedo, güey. güey. ¿Y luego qué hago? Ajá, O sea, y fue luego- como el impulso, güey, del instinto. y luego ya te lo llevan. Sí. Tu regalo, güey. Hay no por ahí banda mames, que dice, su ¿no? madre. Que te llevan el regalo porque. Lo tratas bien. Como que dice el gato, güey, no, mi pinche amo es bien pendejo para cazar, güey, mejor no voy a llevar. Una tortolita. Unos dicen eso, otros dicen que es como, mi pinche amo me trata chingón, le voy a llevar acá una pinche. Como Al la real yo es te doy vivo, ¿no? Ajá, es Güey, instinto, lo deja güey. donde O se sea, le lo da estamos regalar. humanizando un chingo. Sí, ¿no? Así sí, como, sí, "Ay, ese es el no pedo, mames, ese es el pedo". tienes sentimientos. Y como, digo, ah, a mí también me se latan van los a echar gatos. ya. El quien me conoce También. sabe que los perros también me maman un Sí. chingo, pero también Ay, son otro también. pedo, güey, no mames.
son otro pedo. Entonces, güey, creo que los perros son más fáciles de controlar, así de los vas domando poco a poco y no matar a las demás especies. Pero el gato sí es más... Es que el gato es más huraño, güey. Le dices quédate y te pinta huevos. Y el perro sí se queda, güey. Dice, cámara, me quedo aquí mientras estás pisteando. Y ya lo... sin pedo. Sí, no, y el gato dice, quédate en él, güey. Me voy a casar, ¿Para güey. qué me casas? Sí, güey. Tu vida es bien aburrida, ¿no? Tienes que sentir la adrenalina. Sí, no hay que vivir, Eso no va con la onda, carnal. Pues sí, o sea, hay ejemplos como ese, güey, que creo que todos conocemos, güey, o hemos tenido un perro o un gato, güey. Pues es como de, güey, pues los gatos han hecho cagaderos, realmente. Sí, no puedo decir, no conozco que han llegado como a la extinción local de alguna especie, güey. O sea, digo, yo no lo conozco. Hay varios ejemplos. No dudo, güey, pero sí sé que han disminuido culeramente las poblaciones. Hay ejemplos, de hecho... Perdón, si ahorita nos habla estos pechitos de espero. Vamos entonces a otro break, cuates. Aquí los esperamos mientras van por otra chelita ustedes. ¡Sírvanse! Amigos, pues espero que hayan ido por su chelita. Nosotros ya fuimos acá a recargar todo el pedo. A descargar. A descargar todo el pedo. Y Panchito nos estaba contando acerca de las especies que son chidas, ¿no? Que tienen implicaciones benéficas, positivas, económicas, culturales, en este caso para México, y seguramente en cada país tienen sus ejemplos chidos, y también sus ejemplos, pues culeros, ¿no? O sea, la parte mala de la que es una realidad. Y justamente hace rato lo comentábamos, creo que muchas veces las especies exóticas tienen esa mala fama de que son invasoras o que provocan daños ambientales y todo este pedo. Y sí tienen razón, y es cierto, no siempre. Ya lo decíamos, hay un montón de ejemplos, pero pues qué mejor que aquí El experto, el erudito. Que ya me están dejando aquí caerla toda. Aquí Francisco. ¿Ya está? No, pues. No sé, checa. Alex Bonfrancisco. O sea, también así como tengo ejemplos de plantas, güey, porque, güey, somos... Esos son los botánicos. No, iba a decir que somos compas, pero... Bueno. No sé por qué saliste con esa madre. No, güey, lo veo con ellos, somos novios, güey. O sea, es que yo justo traía esa noche, pero... Nada más lo estás ilusionando, güey. Tú nomás si quieres exclusividad o no, güey, no hay pedo. Y, o sea, también tenemos ejemplos de animales, güey, que se han comportado como exóticos y creo que la neta han causado cosas, muchos, repercusiones muy culeras, ¿no? Cabronas, Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en animales está una especie de serpiente, que es la serpiente arborícola o arbórea marrón o café, que esa madre está bien cabrón, güey, porque llegó a Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, güey, en cargamentos de armamento, güey. Y pues se les metió, güey, se les introdujo y dijo, sí, güey, se les fue hasta lo más profundo, güey. Y es venenosa esa madre, ¿no? Sí, güey, es venenosa, güey. Igual y no es tan letal para el humano, güey, pero es venenosa al final, güey. Llega a causar síntomas como culeros, principalmente como más en morritos o en niños, pues. No, sí. Pero, o sea, creo que no se han reportado muertes, al menos ahí en esa zona, en Estados Unidos, pero pues sí como envenenamiento, ¿no? Una intoxicación, güey. Esa es una parte. Yo la otra vez estaba leyendo algo sobre un ejemplo que dio Juanito hace rato de cocodrilos, y el otro, ¿cuál es, Juan? Moreletti, que justo el que se escapó de esa granja, de que fue pedo, el humano lo llevó a la granja ya por un... Que fue accidental, pero obviamente fue accidental. El humano interviene. Entonces ahora esta especie que se escapa de esa granja por esa inundación, ahora genéticamente se está comiendo al otro, güey. Entonces se comienza a reproducir ese traslocado en este momento. Creo que en la parte de justo Estados Unidos, en Luisiana, sí, por allá, ¿no? Entonces este güey que no era de ahí, que se escapó, se comienza a reproducir con la otra especie, comienza a haber híbridos y ahora genéticamente esta especie traslocada se está tragando a la nativa, güey. Entonces ahí tenemos otra
otra implicación fuerte, güey, de las especies. Sí. Es traslocada, pero ya depende, ¿no? Pues te digo, o sea, al final que tienen la función es de que no es de ahí. No es de ahí, entonces sea... Y está haciendo su cagadero. Hace su cagadero. Sí, entonces... Y casi siempre el ejemplo es, bueno, no casi siempre, ¿no? Pero muchas veces le damos el enfoque a la negatividad o la repercusión que tiene a nosotros como sociedad, pero en el caso que estás diciendo tú, güey, ya tiene que ver con algo... Conservación, güey. O sea, sí, es que justamente también, igual que los ejemplos que dice de las especies chidas son como que tienen... los beneficios son económicos, culturales, y muchas veces también las cosas negativas son justamente económicas, porque si es una plaga, digamos, ataca a tu cultivo, güey, y es como que, no la quiero, güey. Bien, pero ya como viéndolo desde nuestra perspectiva como de biólogos, ya es como justamente lo que dices, güey, porque ahí la población nativa de cocodrilos tiene repercusiones, güey, en donde pues se va a extinguir o se está extinguiendo, o por lo menos el pool genético de la población original está decayendo bien cabrón. Claro, güey. O sea, y puede pasar algo como lo que pasó, pues como por ejemplo en nuestra especie, güey, del Homo sapiens, güey. ¿Cuál fue antes de nosotros? El Neandertal. Neandertal, ¿no? El Homo sapiens se tragó genéticamente. Exactamente. El Neandertal comenzó a cochear con el Homo sapiens. Las Neandertales, sí, porque siempre son las mujeres las que nos llevan por el camino del bien. Se supone que se juntaron la población de Homo sapiens con las de Neandertales. Ahí fue de forma natural. De forma natural. Los dos, digamos, tenían compatibilidad genética, pero las Neandertales, las hembras, así como que veían más chingones a los Homo sapiens. Y selección sexual, que es otro tema. Se reproducían más con los Homo sapiens también. Y los neandertales pues valían verga porque te daban ahí nada más en la friendzone, güey. Es que mira, carnal, y si eran biólogos, pues ni modo que decirles que no. Es que necesitan biólogos. Pues es que ya traían más cosas, güey. Justamente la cuestión evolutiva ya les había dotado de más cosas. Entonces llegaron ya acá, güey. ¿Qué quieres, mamita? Pues mira, aquí estoy, güey. Sí, pues a los otros vatos que yo soy el padrotes, ¿no? Yo soy el Panchis y sé de plantas exóticas. Tú pregúntame. Entonces, se engolosinaron con los Homo sapiens y... Sí, el Homo sapiens se tragó genéticamente al Neandertal. Claro, es una cuestión natural, pero... Neandertal desapareció. Y hoy en día seguimos siendo Homo sapiens. Y fíjense que somos sapiens. Tenemos, o sea, realmente es una especie híbrida, porque sí, muchos de los genes de Neandertal se quedaron. Nada más ve esta barba pelirroja, cara. Yo por eso me quita el bigote, que me salen algunos ahí. Me salen como 3 güeritos, pero pues eso caga el bigote. No, sí, o sea, tenemos varias características del Neandertal, güey, que justamente se quedaron ahí fijadas en el genoma del Homo sapiens, güey, y por eso sabemos que pasó eso. Pero no fue una cuestión natural, güey. Y esto muy seguramente va a pasar con este cocodrilo. Claro, el caso del cocodrilo, el pedo justamente es que no fue natural, güey. Porque al humano, güey, se apendejó y se le escapó, güey. Podrá decir, pues fue un accidente y todo, pero el humano fue el que hizo propicio, güey. Entonces, pues sí hay repercusiones. Justamente ya hablando desde este punto de vista ya biológico, pues es el problema. Justamente en el break el Panchito nos comentaba que es una de la introducción de especies exóticas. Las especies exóticas como tal son una causa... De las primeras causas a nivel mundial de la pérdida o extinción de biodiversidad después de la pérdida del hábitat. Por lo que comentábamos... ¿Quién lo ha hecho, güey, ambas? El pinche humano, claro, de la verga. O sea, las dos son causas antropogénicas, pero pues son esas dos, ¿no? La pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas. Y está cabrón, güey. Justamente ahí está el pedo, ¿no? O sea, tenías más ejemplos de animales. Pues de animales. Cagadero. La cotorrita argentina, aquí en México, o sea, no hay domingo que no vea una parvada que pase. Que deja tú que la veas, güey, la escuchas, sí. Hijas, me despierta, güey, a las 12 del día. La cotorrita argentina realmente, no, creo que por lo menos en esta parte de México, creo que no es como tampoco pinche Jack el Destripador, ¿no? Sí, claro. Es como pero que sí causa daños. Que en otras zonas del mundo. Es que son agresivas las desgraciadas. Yo he visto que son agresivas. Pero es que justamente también lo que iba es justamente a una parte que tú querías meter al principio un poquito chino, que que justamente tiene que ver con en dónde ocurra, güey.
qué hay en ese lugar, los tiempos, güey, o sea, son un montón tiempo y espacio. de circunstancias que se juntan. Porque la cotorta argentina es exótica a México. Sí. Pero creo que por lo menos en esta parte que nosotros conocemos de aquí de Morelos, la parte centro de México, no hace como que tan su cagadero, güey. Igual que la jacaranda. No sé si la jacaranda haya lugares en donde... Hay lugares, creo que en África, donde sí ha hecho... O sea, tampoco es de las especies que se consideran como... De hecho, hay un trabajo, una compilación de la UICN, güey, de las 100 especies exóticas más invasoras del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que hasta donde recuerdo, güey, la jacaranda no está. A lo mejor estoy mal, pero creo que no está, güey. Aunque sí ¿Tienes ese archivo? Sí, güey. ¿Tienes el link? Igual y por ahí se la... Pues o el archivo o el link. Les dejamos por ahí el link para que igual puedan consultar ese listado. chino, yo no me... No, o sea, yo por eso primero le pregunté si yo por eso ya comprometido. Está en la red, güey. No, pero pues ahí Pero sí, güey, que a lo mejor le va a interesar. Órale, va, que se dé. Entonces, y es que justamente esto también me llevaba como ya la jacaranda, por ejemplo, en la parte de México, donde estamos hablando ahorita, no tiene pedos, güey, pero por ejemplo el guaje blanco, que es una especie nativa es una de especie México. nativa de México, pero al parecer hasta donde hemos visto no es nativa realmente de Morelos. Ajá. Sin embargo, o sea, para Morelos era una especie translocada. Entonces, como decíamos, es translocada, pero realmente su función natural, no sería. ¿Cómo sería, güey? La función que pueda tener al estar en un ambiente de donde no es nativa, pues es exótica. ¿No? Sí. Entonces en Morelos no hay pedos, güey, porque de hecho la gente la utiliza, tiene hasta beneficios porque la gente la consume como alimento, pues, la vende y todo eso. Pues la bandita vendiéndola por ramillos, Pero por ejemplo en Madagascar me parece, Madagascar. A ver, cuéntanos qué ha hecho esa especie allá. Nuestro Oye, embajador. justo hace rato, güey, estaban preguntando de un ejemplo de una especie mexicana que haya hecho cagadero en otra parte del mundo, pero no me acordé, güey, de ese ejemplo. No, más bien, la pregunta fue de una especie mexicana que esté chida en otra parte. Cierto, güey. Es lo contrario. Me equivoqué, güey. Sí. Avísenme. No, la cosa es que era de México para el mundo, ¿no? En este caso fue una Los Ángeles Azules, sí. Entonces, en este caso, güey, esa especie, hasta donde tengo entendido, se ha introducido en varias partes del mundo como forrajera, güey. Porque los animales se la tragan y todo el pedo, chido, y la chingada, crece rápido y todo, ¿no? Entonces se introdujo a esta isla, güey, que es Madagascar, creo que con el mismo fin, pero resulta que unos animalitos nativos, que creo que la mayoría vamos a conocer, güey, los pinches... Ay, güey, ya se me olvidó. No, los lémures, güey, cola de... Sabonfu, ¿no? Anillada, güey. El lacto, güey. Esos animalitos, güey, dijeron, no mames, pues ahí está una plantita, güey, ahí está un frutito, güey, ahí está esto, me lo voy a chingar. Y se lo chingaron, güey. ¿Y cuál fue el pedo, güey? Que se quedaron pelones, güey. Les dio alopecia, güey, a estos animales, güey. No, pero eso no es lo más. Y ya, bueno, ha habido casos de que valen verga, güey. Así como... Sí, no, o sea, pero... Deja que te quedes pelón, güey, igual y... Pero es que, güey... Siento que ese look, ¿no? Sea como sea, güey, o sea que valieron verga y se envenenaron por ¿cómo se llama? Mimosina, ¿no? Una muerte. Y se la comieron, es tóxica para esos animales, güey, porque evidentemente no... Oye, el chino también se la come y no le pasa nada. Pero no la necesita, güey. Bueno, así le digo de cariño, pero no. Se la comían, güey, entonces unos valieron verga, pero otros se quedaban pelones, güey. Sea como sea, siento que puede haber, o sea, cuando se mueren, pues, güey, hay repercusiones, evidentemente. Claro, Cuando se quedan pelones, güey, siento que también, porque lo estuve pensando en... ¿No creen que afecte de cierta manera en la selección sexual? Claro, obviamente. ¿Y qué va a pasar, güey? Que a lo mejor los güeyes más, pinches... Como sea, güey, va a afectar, güey. Lo que sea, güey. Es como sea, porque a lo mejor las hembras van a seleccionar al güey pelón. Al más pelón. Como al Brian y al Kevin. Y que a lo mejor es el más pendejo porque se comió el fruto o la hoja, güey.
Y ahí salen sus morritos pendejos. Claro, o va a seleccionar al que no se la comió y que tiene el plumaje más, el pelaje más lustroso y así. Estamos elucubrando, pero obviamente puede pasar. Puede pasar cualquiera de las dos, o más. En las cuestiones de biología hay, güey, chingo de posibilidades. Sí. Pero al final va a haber una está afectando. Y está cabrón, ¿no? También creo, no me acuerdo si nos comentabas algún día de la opuntia en ese mismo sitio o en dónde fue. En Australia. La opuntia que de hecho es el nopal, también un símbolo importante para el símbolo patriarcal. De hecho está la bandera, güey, no mames. Y todo el pedo. Sí, güey. Por ejemplo, los pinches australianos, los eucaliptos, llegaron a México así como de rompiendo madres, ¿no? Pero ¿qué pasó, güey? Se encontraron con esos pinches individuos de opuntia y dijeron, caray, mi pinche sustancia alelopática, güey. Que veo un rival. Un rival, güey, mi sustancia alelopática, güey. A estos güeyes les vale verga, güey. A estos pinches mexicanos esa sustancia que yo... Siempre. Es una especie muy representativa del... Espérate, ¿qué es una sustancia alelopática? Pues es básicamente una sustancia química que no deja que crezcan, güey. Especies o individuos especies, güey, alrededor de esta planta, güey. Porque es competencia, güey. Como ese güey. Lo que yo necesito está en pinche 5 metros a mi redonda y no quiero a nadie. A la verga. Hace su barra, güey. Destina mano de las sí, güey. Sí, güey. Arma su alambrado de púas, güey, y dice, güey. Entonces llegaron y dijeron, güey, es que los pinches nopales, güey, como que les vale ver. Los pinches mexicanos. No se rajan, ¿no? Entonces pasó la Pasó la contraparte, güey. Especies del género Opuntia, güey, en Australia están causando cagadero, güey, porque al no haber, o sea, como les vale verga, güey, dicen, órale, pues, perros. Ahí es más chingón, ¿no? No, que venían muy León, güey, sí, güey. No, que bien León. Entonces también han causado daños también al ambiente, a lo mejor desplazando poco, mucho, güey, lo han hecho, güey. Claro. Y no solo en Australia, también en España se han reportado casos de especies del género Opuntia, que están colonizando, güey, espacios que no son de su distribución natural. La rana toro también. La rana toro. ¿En Australia? Sí, ¿no? En Australia, ¿no? De hecho, después... Fue para controlar una plaga, creo. Y después estaba a comer. Ese tema, la verdad, no quiero cagarla. Pero metieron algo para que hiciera algo. Y luego se les salió de control biológico, güey. Y luego metieron a la pinche rana toro para que se comiera eso que habían metido, güey. La había cagado. Y luego creo que metieron otra cosa, güey. No estoy seguro de eso. No sé, yo me quedé en la rana toro y que después pero sí son un cagadero. Serpientes allá se estaban tragando la rana, güey. Y las sustancias que se agregan con sus glándulas, güey, las estaban matando. De hecho, también estaban poniendo bien chidas, ¿no? Me acuerdo que en algún momento escuché de algún mamífero que también fue introducido en Australia. Justo con fines como cinegéticos, es decir, como de cacería. Pero no me acuerdo si fue un conejo o algo así. Y el pedo justamente fue que en Australia de manera natural no hay escarabajos caqueros, güey. Y justamente esos son los que degradan toda esta materia fecal, güey, la reintegran al sustrato del suelo. Entonces es círculo, ¿no? Está retrófico. Entonces, aunque hay especies de mamíferos grandes como los canguros y wallabies, todo este pedo, güey, pero así como que ya para una especie de pues que dejaba ahí su caca en todo el terreno, güey, fue que como su cagadero, ¿no? Hacía su cagadero, no se podía. Entonces llegó el momento en el que había, o sea, realmente llegabas a un paraje ahí en Australia y encontrabas así toda la pinche mierdaje, güey. Y fue como aquí los caballos y las vacas. Exactamente. Y aquí justamente, o sea, lo encuentras, aunque hay escarabajos como que no se dan abasto, ¿no? Sí, bueno. Pero ya imagínate de que no hay de manera natural o algo así, güey. No recuerdo muy bien ese ejemplo y no quiero cagarla tampoco, pero... O por lo menos... No, para eso están los escarabajos caqueros, güey. Ajá. Por si la cagas. Sí, no. Ellos se llevan tu cagada. Pero creo que así iba, güey. Y sí estaba cabrón, güey, porque justamente hicieron ese cagadero, güey, de ahí dejar su mierda, güey. Y hubo repercusiones justamente porque, pues, o sea, el abono, la mierda como tal puede ser abono, güey.
pero tiene que pasar por justamente el procesos de putrefacción y todo este pedo para poderlo aplicar a la milpa o a echarlo a los árboles, a todo. No puedes echar nada más así la caquilla y decir, no mames, ya la aboné, güey. Como los que hacen compostas, güey, pero no hacen bien el proceso de composta y cuando echan la composta les germina un chingo de plantas, güey. Pinche guayaba, güey. Sí. La papaya aquí en corto, güey, en medio de tu tomate, ¿no? Y justamente también Australia, como pues de origen insular, o sea, de isla, güey, pues también tiene un montón de especies endémicas. Muy cabrón. Pues sí, todos los, bueno, la mayoría de los mamíferos que tienen son marsupiales endémicos. Endémicos de ahí. Es decir, que solamente se distribuyen en esa zona, entonces como que sí, justamente lo que decíamos hace rato, si extingues esa parte, no tienes de dónde sacar más cosas, güey. O sea, y ahí también hay... Y da para un programa hablar de Australia, ¿no? Sí, para claro. De hablar de convergencia evolutiva, Un poquito de biología de islas. Sí. La biología de islas también está muy padre. Muy Muchos padre. procesos evolutivos increíbles. Bueno, Sí. nosotros como que le metimos más a la evolución. Y justamente pues, el pedo de las especies exóticas en islas está más... No, está- las repercusiones se ven más cabronas, ¿no? Esta isla, no sé si llegaron a escuchar del jitomate, güey. Ah, Güey. Pero ese era un ejemplo ficticio o si es real, güey. no sé. O sea, güey, yo me quedé que sí era, al principio pensé que sí era ficticio, pero por ahí me comentaron que sí O era sea, real. pedagógico, ¿no? O sea, sí, que un vato, o sea, bueno, encontraron una isla, ¿no? Que no había gente, que no había nada y que justo estaba pasando por esos procesos de colonización. De hecho, era una de esas islas que le llaman Jack in the Box, ¿no? Ajá. Que son como muy espontáneas, Sí, básicamente. que O sea, no son es de un día para otro. recientemente, evolutivamente que surgieron, ¿no? O sea, Ajá. sí. Así como de. Poquitos Sorpresa, miles de años. Ajá, o sea, es el Jack in the Box. güey. Sí, o sea, Tienen tienen culeros. unos poquitos miles de años, no es de que fue antier, pero o sea, tienen miles de años, que evolutivamente es poco. Ajá. Entonces que comienza apenas el proceso de colonización en esa isla. Entonces mandan a unos investigadores a estar ahí, estar monitoreando qué pedo, cómo va ese proceso evolutivo. Entonces un vato va y se echa su cagadita y había comido algo de... Pero eso como a escondidas, ¿no? O Ajá. sea, le dijeron, güey, no Sí. vayas a cagar. cagarla, güey. Y fue lo que hizo, güey. O sea, fue... Literal, La cagó, güey. Cagó. Entonces por ahí se le escapó que no masticó bien una semillita, güey, de jitomate. Entonces así de, puta, ¿qué hacemos, no? O sea, este jitomate pues no llegó aquí de manera natural, lo cortamos. Pero al final sí lo cortaron, ¿no? No me recuerdo el Ya ejemplo, no porque recuerdo. lo escuché y te digo que también no... Ya no recuerdo si lo cortaron o no. No tengo pero, presente bien esa clase, güey, porque a mí se me hizo medio... pues yo así de desmadre, no sé. ¿A poco sí? No creo, Pero, no creo. No creo. Pero bueno, está también ese ejemplo, ¿no? Que Claro. puede llegar a pasar, ¿no? O sea, Es puede llegar a justamente, pasar. en islas es como más drástico porque justamente en islas está el pedo de que hay mucho endemismo justamente por el origen de estas tierras y todo este pedo. Entonces en Hawái, por ejemplo, justamente la introducción de perros, gatos, cerdos causó un desmadre, ¿no? Sí. En plantas creo que Hawái tenía el 95% de las especies de plantas eran endémicas de Hawái. Y de aves también, o sea, porque justamente llegó ahí un ancestro, especió y pues obviamente todas las... No, en Hawái no había tantas más. No, de Hawái. Ah, sí, en Australia. Sí, pues, en Australia. en Australia de hecho no hay marsupiales placentados. No, o sea, no hay... ¿Que no había felinos? Pues no hay marsupiales placentados como tal, güey, solamente Claro. mamíferos. Mamífero. Mamíferos placentados, solamente marsupiales, que son otra rama de los mamíferos. Y algún día igual hablamos de eso, güey. El mastólogo. Pues sí, güey. Bueno, igual y cuando llegue el mastólogo, güey, ustedes dos van a andar acá. Se van a andar besando, güey. Sí, seguro. Pues no le sé mucho a la masonería, pero... Ah, yo pensé que a los besos, güey. Eso sí le sabe, Al güey. beso de tres, al beso negro. Pues el patrón del Juanito, güey. Hay que escribir. Al beso de Ángel, ¿le sabes, güey? Ahora, güey. ¿Quieres Ángel, güey? ¿Por qué me engañas con Ángel? Pero... ¿Ángel de Jesús? Creo en el programa de este vato, no lo menciono, pero el Dance
se llama Ángel de Jesús. No, es que no debería, güey. Ese día por respeto Porque estaba su novia, ¿no? Porque estaba su novia. Así como lo vieron, todo dark, narcosatánico. Es Ángel Se de llama Jesús. Ángel de Jesús. el colmo de un Darks llamarse Ángel de Jesús. Se me Catemaco, güey. El colmo de los colmos, cabrón. Saludos al dark. Así que Después nos volveremos a tener Sí, por acá. lo vamos a tener por aquí. Sí, entonces creo que en islas pues se da más, es más evidente pues Sí. este pedo. Porque te digo, en Hawái fue un desmadre el que armaron estas especies. De hecho, no recuerdo ahorita, no quiero cagarla otra vez, güey. Ahí están los cabas caqueros que se van a llevar la mierda. Pero sí, no me acuerdo qué porcentaje, pero varias especies de ahí se extinguieron justamente por la entrada de estos. Y justamente no, como no había en Hawái de manera natural felinos o cazadores, pues las especies no estaban acostumbradas, entonces los pájaros anidaban en el suelo. Imagínate. Te la pasaban pachangueando. Pues sí, porque no tenían depredadores naturales. Andaban viendo que Ajá, pues andaban. Ay, ahorita vemos. Porque no está aquí la banquita, güey, vengo bien pedo, aquí me voy a quedar. Ajá. Pues eran anidan ahí en el suelo, ahí ponen los huevos, ahí andan cotorreando. De pronto llega un gato y es como de, ¿y este compa qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Ajá, no es como de, no mames, un gato, me tengo que echar a correr porque ya sé que el gato es cazador, es como, ¿qué haces por acá? ¿Y tú qué, güey? Y en lo que le pregunta, pues ya se lo chingó. Sí. Y sí, tiene, o sea, ha habido un montón de casos. De casos de especies Es como exóticas si a que tú sí como ganen la madre. universitario, güey, te vienes a rentar una mojonera, güey, ¿no? Vale. Vienes como estudiante, güey, bien tranqui, güey. Y entras a la mojonera, güey, sin saber qué puro malandro. No, Ellos llegan y con el chino. Con todo respeto, güey. No, pero ellos llegan a invadir mi colonia. Pero, Digo, que no sean aptos como para hacer. Es una cuestión territorial. les dicen y el de alelopátrico, actitud, ¿no? Aquí, digamos, los alelopátricos son los de mi colonia. Oye, pero tu colonia es bien popular también, Sí. Bueno, no. al menos aquí en Chamis, ¿no? Al menos en Chamis. No, Menos es que en su Chamilpa. colonia, güey. Este pedo. No su. No, su colonia. Su cologania. Dame. Pues creo que Pues ya sí hablamos de las especies exóticas que tienen como cosas chidas que darnos. Las especies también que... Digo, no hablamos mucho también de los pedos que causan. O sea, a grandes rasgos sí, pero es para Otro programita. otro programa hablar de justamente Las las repercusiones. repercusiones, la cantidad de especies que se han extinto causas. En esta parte yo creo que pues, si ahí les fallamos, yo creo que sería bueno buscar algún invitado que nos hable un poquito más, al menos en cuestiones de zoología, Sí. de plantas. De plantas tenemos más, Tenemos más, ejemplos, Pero pues de esto se trata también de integrar a otros conocimientos. Y Entonces, yo creo. tenemos algunos ejemplos, pero no... Sí. No queremos cagarla. No somos expertos en queremos Tanto. cagarla, entonces... Sí. Yo creo que va a dar para otro programita. Para otro programa. Entonces, pero bueno, O hay un segundo de sí, especies, una versión de esto, de especies exóticas. Exóticas invasoras podría ser ahora. exóticas invasoras, sí. Porque Porque ahorita ahorita hablamos son como que las dos exóticas. contrapartes, Ajá. ¿no? Ujú. Pero Y- no necesariamente de Pues invasoras. sí, igual para finalizar, pues solamente redondear este pedo, ¿no? Como ven. Pues sí, por ejemplo, ya retomando todo lo que hablamos, güey, las cosas positivas, negativas, habría que decir que, aunque como ya lo mencionamos, se habla de especies exóticas y en automático uno piensa en algo negativo, Ajá. algo malo, güey. Es que Pero- el pedo justamente, ya lo habíamos dicho, pero cuando escuchas especies exóticas o piensas justamente en algo bien Una colorido, especie que anda bien- bailando, güey. bien acá. bailador, o un árbol así, unas flores bien chidas. Ajá, Porque pero- de hecho, supongo que de ahí viene, ¿no? Por ejemplo, las estreliciaceae, las aves del paraíso, Ah, pues son, Es que a veces por su belleza. son flores muy que bonitas, para ¿no? adornar. Y a lo mejor te dijeron, güey. es que son exóticas. Y alguien lo asoció con que son flores bien coloridas, así Son bonitas. flores chidas. sí, Y dice, las aves del paraíso, ¿no? Comúnmente llamadas. Sí. Entonces, como de, no mames, pues sí. Que digo, que las exóticas no le piden nada a las nativas. no, ni Tampoco, de pedo, sí, güey. no, Realmente no, mames, o sea. Tienen lo suyo, güey. O sea, Igual y también hablar de Pero especies es que nativas. ahora sí como el
pinche dicho, ¿no, güey? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que las pinches especies exóticas llegan, güey, y desplazan. Ya es cuando uno dice, güey, estaba bien vergas, ¿no? Ya es toda. Pero, güey, ¿para qué, no? ¿Ya para qué? Pues sí, güey. Entonces, creo que de manera general abordamos el tema chido. Y algo que me gustaría decir para terminar este pedo es que, justo para diferenciar, güey, una especie puede ser exótica, puede llegar a un lugar y ya, güey. Ahí está, como ornamental, como una especie como la caña, güey, que está en cultivos y ya. Pero para que una especie se considere como exótica e invasora, tiene que pasar como por todo un proceso, ¿no? De que la llegada al lugar, güey, de que sigan llegando propágulos, de que esta especie se establezca. Y no solo se establezca, porque con que se establezca no va a pasar nada, sino con que esta especie se pueda reproducir, güey. Con que esos individuos que se reprodujeron, güey, empiecen a proliferar, güey, y empiecen a ocupar terreno. Entonces ahí podríamos estar hablando de una invasión, pero no antes, güey. Con que llegue, güey, puedes decir, no se debe de considerar invasora. Entonces hay que dejar también como ahí hablábamos un poquito, bueno, se mencionaron por ejemplo el término naturalizado, que es justamente esa parte de que una especie que llega, se establece, y de hecho cumple como el ciclo reproductivo, pero no ocupa terreno, que es lo que diferencia a una naturalizada de una invasora. Y enfatizar eso de que no porque sean exóticas y no hagan daño, no quiere decir que vas a llegar al pinche cerro y vas a desmadrar y vas a meter esa exótica que no sea. Ahí sí ya tiene una repercusión negativa, aunque no sea invasora, porque ya es cuestión humana, cuestión de nosotros que dices, bueno, desmadro esto y la siembra, total, no se va para el cerro, pero ya está desmadrando una. Pero también es humana y de espacio, o sea, porque tú puedes llevarla a un sitio que es ocupado para cultivo, a un lado de tu terreno donde siembras tu milpita, siembras una especie exótica y no se va. Y a lo mejor yo digo, güey, pues ya vi que el chino sembró esta especie ahí y ahí está, no deja, no cumple su ciclo reproductivo, entonces me la puedo llevar. Yo la llevo a otro lugar y hago un cavadero. Sí, porque va a depender de la región, incluso de cuestiones tiempo, ecológicas, güey, o sea, si se adapta, si encuentra las condiciones, dice, de aquí soy. Aquí estoy chido, aquí me echo mi caguamita rico, aquí puedo. Ya me estacioné, ¿no? Y sin pedos aquí me la vivo, ¿no? Sí, entonces tiene que ver con muchas cuestiones que no solamente tienen que ver con que quién la llevó o cómo se dio, ¿no? Hace rato platicábamos que eso no tiene mucho que ver, pero a lo mejor sí ya en cuestión de a dónde llegó. Sí, claro. O sea, porque se te pudo escapar en un lugar en donde no hubo pedos y en otro no se te escapó, tú la llevas, o al revés, ¿no? En un lugar tú la pusiste de a huevo y de a huevo creció, pero no está dañando, y en otro lugar se te escapa y hace un caballero. Que con base en eso a mí me gustaría en algún momento tener otro programita, justo algo que platicaba en uno de los cortes, que confunden mucho o no sé si o no saben de qué pedo con estas cosas de nativo. Y no está mal, no está mal. Lo que está mal es no preguntarle a los expertos y creer que tú lo sabes. Eso sí está mal. Creo que también la confusión está, por ejemplo, con cuestiones de qué es nativo y qué es endémico. Sí. Porque muchas veces se confunden. Sí, los biólogos es lo que iba, o sea, aquí en el estado hubo una reforestación aquí en una área natural protegida estatal. Que dicen, bueno, vamos a sembrar especies nativas. Y le hablan eso, me interesa. ¿Qué me salen con el cuachalalate? O sea, sí, es nativo. El cuachalalate es nativo, se distribuye en Morelos de manera natural. Sin embargo, el cuachalalate se distribuye en la zona sur del estado. Y es selva baja caducifolia. La parte donde estas personas, este ayuntamiento de este municipio que hizo reforestó, fue en la parte centro del estado. Y en esa parte centro sí hay selva baja caducifolia, pero de manera natural esa selva baja caducifolia no tiene cuachalalate. Entonces, ok, sí, es nativo, pero no es nativo de ese lugar. O sea, también, como mencionabas hace rato, la selva baja caducifolia de Jalisco no es la misma selva baja caducifolia de Morelos. Sí, la flora es diferente, es el mismo tipo de vegetación, pero es otra flora. Y justo ahí entran los que están al mando
dentro hay un poquito más político, pero, fíjate, de decir, chido, bueno, vamos a contratar a un experto que nos haga un estudio de a ver qué especie se pone. El pedo creo que también sí tienen la culpa estos güeyes que toman decisiones, como dices, sin saber. pero el pedo es que lo que yo he visto, güey, es que en la facultad muchos estudiantes y muchos profesores tampoco saben la diferencia entre nativo y exótico, güey. Entonces, como, güey, ¿a quién le preguntas? Sí. Digo, y no le quiero echar tierra a mi facultad, güey. Yo soy egresado de la facultad de Ciencias Mucha honra. de la UAM, soy orgullosamente venado. Pero, güey, al Chile hay un chingo de biólogos que no entendemos esa diferencia. Y la bronca es de que biólogos, siendo biólogos de la facultad en sus comunidades, apoyan campañas de reforestación, está bien. Sin embargo, las apoyan con esas bases que no están bien. Sí. O sea, que dicen, güey, vas a sembrar pinos, digamos. ¿Qué tipo de pinos? ¿Son nativos? Sí, son nativos. Ok, ¿qué talla tienen, no? De chiquitos. Sí, o sea, güey, unas cositas así chiquitas y delgaditas, de ni pedos va a crecer. ¿En qué área la vas a sembrar? El problema es de fondo, también, chino, porque no es solamente justamente la talla, sí. Influye un Pero es que aquí la bronca es de que estas personas son biólogos, o sea, de la misma casa de estudios. Por eso te digo. ¿Por qué no van y dicen, oye, carnal, o sea, yo soy, digamos, no sé, virólogo, tú eres botánico, o sea, yo estoy apoyando esta campaña de reforestación, danos tu punto de vista, échanos la manita aquí, o sea, neta, que sin broncas, órale, va, sin pedos, güey, o sea, va a ser el problema es de fondo, güey, porque te digo, el que toma las decisiones es pues el que se la lleva más, pero pues ese güey o tuvo que preguntarle a alguien o le preguntó a un güey que no sabía bien qué pedo. Entonces, o lo hizo pensando que sabía. El pedo justamente es desde las aulas, güey. Sí, ¿Sabes qué? A los chavos. A la misma proga o carnal. Pues sí. Sin decir marcas, pero ya. Pero O sea, pues sí, la o sea, verdad, güey. es que ese pedo es justamente desde el salón de clases, ¿saben qué, chavos? Pónganse las pilas y no anden diciendo mamadas. No luego, o sea, somos biólogos. o sea, porque Somos biólogos, pero no por ser biólogos lo vamos a saber todo, güey. O sea, hay cosas a mí que, sí. güey, hay cosas que debes saber de a huevo. Ay, y creo de que base. esa es una. Por eso, o sea, sí, esa es una de. Si no lo sabes, pregúntale al Claro, experto. O sea, porque yo no- soy botánico, o sea, si a mí me llega un trabajo de hongos, o sea, yo no me voy a decir, yo soy biólogo, llevé materia de micología, lo hago. Obviamente no, o sea, porque sé lo básico, pero mínimo, güey, así de. No, diferente. la otra vez salió Pues no, no, con el pinche Juanito. Entonces, güey, pero yo no. era un. Sí, de o sea, yo no me voy a yo no sé ni O sea, yo no me voy a reventar una chamba de micología. O sea, pero si a mí oye, está esta chamba de micología, de hongos, No, o sea, güey, aguántame, o sea, yo no lo soy. Haz de cuenta que yo llego al gobierno y me dices, haz esto. ¿Sabes qué? Va, me rifo. Pero pues vas y Pero voy consultas. a Juan, güey. Oye, Juan, me ¿qué está pedo? acá. Sí, Mira, güey. vente, échame la mano, te doy acá tu lana, güey. Obviamente. Vamos a hacerlo, güey. A eso iba, güey, o sea, de que, o sea, a mí me da la chamba, va, pero yo sé que no soy micólogo, yo soy botánico, güey. O sea, yo no me voy a, exactamente, tengo que buscar asesoría. Pero el pedo va más allá porque hay muchos que sí son botánicos, o se dicen Claro, botánicos. ese es otro Y camino, tú güey. lo sabes, Ese güey. es otro camino, O güey. sea, hay gente, digo... Y en cualquier este, rama, yo creo que no solamente sí, botánica, en yo cualquier creo que otra decía, rama. hay banda de biólogos que andan diciendo hay que reforestar el Chichinautzin con patecomate, güey. Con guayaba, güey. Y dices, va, ¿en qué parte, güey? Si es en el pueblito, en las casas, órale. Pero no en el pinche cerro. Pues digo, ya, también te digo, es un problema que realmente es de fondo. No sé si es políticamente correcto decir varias cosas, güey. Pero pues... Pero es la realidad, güey. No, hay que ponerse a al tiro, güey. güey. Este mensaje, la neta, es para la bandita que esté estudiando biología, por ejemplo. Pónganse el tiro con esto, güey, porque esos temas, diferenciar nativo, endémico, exótico, traslocado quizás, Es muy importante. naturalizado, es fundamental, güey. Yo creo que es piedra angular dentro de nuestra formación, güey. Entonces, ahí sí, esperamos tener otro programa, por ejemplo, para abundar Y que se pongan también chidos con estas cuestiones éticas y morales dentro de esta profesión. Así de que, güey, si no eres botánico, asesórate con un botánico. Reviéntate la chama, pero asesorado con personas que saben. Claro. O sea, también no está de más, güey, asesorarte para hacer un trabajo bueno, güey.
un trabajo bien, un trabajo correcto, o sea, no se crean que realmente... Digo, lo dijimos creo que ya en programas pasados, la biología es un campo gigante, güey, al chile si tú te dices... Digo, mis respetos para los viejísimos, nuestros maestros, güey, de 1700, 1800 que eran naturalistas. Esos güeyes sí se la sabían, güey. Sí. Nosotros ya somos, o eres botánico y ya estuvo, y ya está ahí, ya no te da para más. Digo, sí, de pronto sí le sabes un poquito de cosas, pero ya es... Pues lo muy básico, sí, ¿no? Nomás como para que no te hagan güey. Ajá, pero, ya está, eso, pero la neta... El biólogo actual no es todólogo. Y el que te diga que es todólogo, creo que te está viendo la cara. Sí. Y perdón si hiero algunos corazones, pero el biólogo actual, güey, no es todólogo, ni de pedo. Entonces, pues, no sé si tengan algo que ver. Pues creo que ya se habló de lo que se tenía que hablar, güey. Y por supuesto que hay temas que se tocaron en la última parte, güey, que sin lugar a duda van a tener que tocarse en algún otro capítulo, güey. Yo creo que por este capítulo ya fue. Además de que yo ya me estoy sintiendo mal, no sé ustedes. Bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Ah, sí? Pero pero ya de cámara. En algún momento tenemos que hacer un 24 horas. No estoy tan seguro, pero yo no puede ser, güey. Bueno, o sea, ya nos hemos reventado un 24 horas. Cállate, perro. Que la fuera de... sí, aguanta. Pero pues bueno, banda. Hasta aquí pues, llega. si tienen algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto, Una duda o algún temita que... inconformidad. Sí, al chile estamos abiertos a que críticas, crítica, lo que o algún sea. temita que por ahí quieran que toquemos. Igual y ya en la peda dijimos alguna mamada, pues no, aclaren este pedo, güey. Y está chido, déjenlo en los comentarios. Sí, recuerden, si alguna duda que no podamos, pues invitamos a alguien, ¿no? Claro, propongan algún tema. Propongan temitas. ¿Qué más? Creo que Suscríbanse si les latió esto, compartan. ¿Qué más? La campanita de Chile. Ustedes son los ya se me olvidó. influencers. Ya nomás Facebook. No, pues denle like, síganos, denle la campanita. Y pues igual aquí les vamos a dejar, en este caso salió uno de las 100 especies que exóticas, ahí les dejamos. Si quieren algunos papers o algo, un poquito de información, igual podemos ver. Es pinche gringo, güey. Es que así dicen los influencers, güey. El Sam Darwin. Saludos al Sam Darwin, por cierto. Es puto el Sam Darwin. Además, que también tienes ahí su paginita. Sigan. Biología con Sam también. Muy buena esa. Aquí es como en el mexicano, carnal, no es ok, carnal, ese está bueno. Sí, es Juanito cuando dice oca, dice pero ya lo he escuchado varias veces. Y bueno, eso pues me también... suena. ¿A quién te suena? Pero bueno, banda, creo que Hasta aquí llegamos. La pasamos a toda madre. Muy güey. rico, espero Muy que rico. ya Las se cervezas están frías. Todavía. Pues esperamos seguir contando su presencia. Y pues nos vemos al siguiente capítulo, que se vienen cosas chidas todavía hay más invitados, más temas, más chévere y a lo mejor hasta la marrana, ¿no, Juanito? La marrana. Pues ahí vemos qué pedo, ¿no? Pues ya sí. Pues cámara, bandita. Esto Esto fue Tomando Conciencia. Sigan pisteando. Hasta Vamos a luego. seguir acá la fiesta. ¡Salud! Ya no tengo chela, pero vamos a...